Son las 8 de la mañana con 10 minutos, 8 y 10 minutos. Como siempre, muchas gracias a ustedes, amigas y amigos, por su sintonía. En esta semana vamos a una tercera hora informativa. Un tema de la economía que hoy se señala en primicias. Dice, las cooperativas, hay un asunto que preocupa, está creciendo la morosidad de crédito para los pequeños negocios. La morosidad de los créditos de las cooperativas para pequeños negocios en junio fue de 8.7%. El fenómeno del niño es el mayor riesgo para el sector. Ha crecido la morosidad de crédito que desembolsan las cooperativas y ha tenido un crecimiento sostenido este año, sobre todo en aquel que está destinado a negocios pequeños y medianos, según dice el informe de morosidad. No ha crecido así escandalosamente, pero pues hay una cartera vencida que va aumentando, según se da a conocer en este informe. Ya que estamos hablando de temas económicos, también crece la demanda de los préstamos quirografarios, pero son de montos bajos, según dicen. Los afiliados están pidiendo cada vez más quirografarios, promedio de $1,500 en el primer semestre, en el 2022, $1,554. Aumentan los montos desembolsados, que son sobre todo de estos llamados menores para, sobre todo, gastos de consumo. El préstamo quirografario es uno de esos productos que ofrece el BIES a sus afiliados, jubilados y pensionistas, y se está usando sobre todo en gastos de consumo, según se da a conocer. Bien, y amigas y amigos, estamos en este momento saludando a Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social y hombre fuerte del gobierno nacional, sin duda alguna, vocero también del movimiento Creo, y con quien vamos a hablar, y sin duda alguna de un enorme peso político aquí en la provincia de La Suay. Bienvenido, muy buenos días. Jorge, buenos días y gracias por la invitación. Siempre abierto a poder dialogar, conversar con usted, con quienes nos ven y nos escuchan en Radio Tomebamba, sobre las acciones del gobierno, sobre nuestras responsabilidades, las debilidades también que podamos tener. Y sin duda, mi querido Jorge, predispuesto para poder responder a la ciudadanía. Bien, entonces empecemos hablando sobre lo que le habíamos planteado también, la visita del presidente de la República, Guillermo Lasso. ¿Fue una despedida? No, y yo creo que el presidente estará varias ocasiones acá, Jorge. Lo que pasa es que yo en esta entrevista, más allá de poder ser reflexivo con usted, también es un aporte para que podamos mirar las cosas desde diferentes perspectivas. Mire usted, respetando puramente lo que viene sucediendo. En la visita del presidente, en la inauguración del CRAI, en donde hubo más de $600,000 de inversión para la ciudad y la provincia, la mayor inversión de los últimos 10 años en materia de política social en nuestro ministerio. Llegamos y había un ciudadano que ejerció su derecho a la libertad de expresión valorada por nuestra ciudad, por nuestro país, por nuestro gobierno, y generó insultos, improperios al presidente, un ciudadano, uno, ¿no? Y había cantidad de transeúntes alrededor, inclusive uno de ellos, un adulto mayor. Alguien estaba en la calle. Sí, un ciudadano con todo el derecho del mundo. Y mire usted cómo hemos despejado nuestra objetividad y valoración. Y nadie encubrió los más de 470 ciudadanos que aplaudieron al presidente en la parte interna del CRAI, que tenía acceso a la prensa. Lo que digo, Jorge, es que debemos hacer una valoración objetiva y sobre todo los medios de comunicación, hacer una valoración objetiva de lo que sucede en el panorama político sin perjuicio de las dificultades en la vida pública que uno tiene que asumir, que uno tiene que enfrentar. Qué difícil es a veces estar desde el otro lado del micrófono, Jorge, en donde tiene que responder las circunstancias, responder las realidades de la sociedad, y eso obviamente nos obliga a que hagamos acciones positivas. Y le pongo a una mutua reflexión, Jorge. Usted recuerda en una sabatina que llegó César Montúfar con una pancarta a un evento del presidente Correa de aquel entonces. Le agredieron y le apresaron. ¿Sí? ¿Sabe qué hizo el presidente con el distinguido ciudadano que le insultaba, que le generaba improperios y todo lo demás? Lo saludó. ¿Por qué no valoramos también esa actitud en la presencia del presidente? No valoramos esa actitud democrática del presidente en no incomodarse inclusive ante los improperios de la ciudadanía, porque eso es ser un estadista, más allá de las dificultades, sí, Jorge. Ha habido tolerancia en ese sentido, sin duda, que para recibir las críticas de parte del presidente, que usted la compara con en otros casos en donde no
Usted ¿Usted dice se que no acuerda del hace. niño yuca? Del muchacho de 16 años que le había sacado la yuca Cuando pasaba el carro de popularmente, la se bajó el presidencia. presidente. Usted le ve al presidente Lazo haciendo eso. Entonces digo, más allá de las realidades y de lo que podamos evaluar con usted, hoy día nos sentamos y según el tiempo que usted determine, evaluemos al gobierno como tal. Yo estoy muy predispuesto porque creo y estoy convencido que somos un gobierno que ha hecho mucho, ha informado poco. Ahora informemos, esto del CRAI que usted dice, ¿no? ¿Dónde está ubicado? ¿Cómo? Porque usted dice que ha sido la máxima inversión que se ha hecho ahí. Bueno, en materia de inversión en infraestructura con respecto al Ministerio de Inclusión Económica y Social, lo dije de manera pública aquel día, el año de mayor inversión en los últimos 10, 15 años ha sido de 100, 120 mil dólares. Nosotros hemos generado una inversión de más de 800 mil dólares solo en inversión de obra pública. El CRAI y los 4 centros de desarrollo infantil tuvieron una inversión de 604 mil dólares invertidos aquí que se hizo la inauguración. CRAI es un centro de acogimiento para personas con discapacidad, en donde le hemos dado un grado de dignidad para el acogimiento como tal. Los centros de desarrollo infantil que usted conoce para acoger a niños, niñas de las primera infancia, ha tenido también una repotenciación y a ello súmele que con la Universidad de Cuenca se han entregado recién los estudios por más de 200 mil dólares adicionales con respecto a la ciudad inclusiva que hemos hablado, dando un gran paso y un gran avance a la mayor inversión que le menciono en infraestructura con respecto al ministerio. Y el MIES, nuestro ministerio, Jorge, con datos, teníamos 62.9 millones de dólares para la provincia de La Suaya el año 2021. Hoy tenemos 65.681.000 dólares en inversión para dar una atención a 75.736 usuarios entre bonos y transferencias y servicios sociales. Por lo tanto, Jorge, sí, esa es la información que a veces nos ha faltado dar, porque ahí se terminó convirtiendo lo del presidente de la República en el demérito del mérito, porque cuando llegó a la presidencia vio que había un estado de propaganda con 200 millones de dólares para publicidad y dijo, no, ese dinero no puede ser gastado, sino vamos a entregarlo a la desnutrición crónica infantil de los niños, que es nuestro legado como gobierno. Mérito, pero por supuesto, de mérito en el tiempo, sí, porque no hemos informado lo que debimos haber informado. Usted dice, no informamos lo que debíamos haber informado. Usted dice 800 millones de dólares de inversión acá en el Azuay. Solo del MIES. No, 800 mil dólares. 800 mil dólares, perdón, acá en el Azuay. Sí, sí, sí. Solo del MIES. Lo solo que del estaba dando, sí, solo MIES. Solo MIES, con respecto a esto, el CRAI que inauguramos. Pero yo le doy un dato adicional. Más de 2 millones de dólares adicionales en inversión. Teníamos 62.9 millones de dólares para los servicios MIES. Hoy son 65.6. Eso no se ve. Bueno, es que es un tema perceptivo, pues, Jorge, porque percepciones es como el sistema respiratorio. Usted y yo y 18 millones de personas tenemos uno aquí en este país. Por lo tanto, hay 18 millones de percepciones, datos, como el que le voy a dar. ¿Sabe cuánto redujo la pobreza en nuestro gobierno? Del 32 al 25%. La pobreza extrema. Otros dicen que la pobreza ha aumentado. Pero Jorge, ¿en qué? ¿Basado en qué? El problema es que tenemos un mundo de percepciones. La misma institución que usted, Jorge, y que varios medios de comunicación y que varios sectores de la oposición tomó en enero del año 2022 la información y dijo, el INEG acaba de determinar la caída de 163,000 nuevos empleos adecuados. Pero dije, miren, el gobierno de Lazo ha caído, Omicron, el inicio del nuevo cambio del sistema tributario y el tema del sistema laboral cuando subimos a 425 dólares del salario, hizo que aquello pase. Y efectivamente reconocimos, hoy la misma institución que usted dio cuenta aquí, en este medio de comunicación, y dijo, miren, INEG acaba de referir un dato en donde ha caído el empleo en 163,000 datos. Hoy esa misma institución manifiesta que hemos crecido en 600,000 empleos. ¿Y dónde está el boletín? Tiene el INEG, ingrese al INEG de manera permanente, probablemente está la equivocación. ¿Por qué no lo comunican entonces? Jorge, lo hemos comunicado y lo comunica la SECOM, es un tema ya de determinación, el presidente lo ha dicho claramente, nos hemos equivocado en el mecanismo de comunicación, pero esa misma institución, 600,000 nuevos empleos adecuados. El ministro de Economía ha dado datos permanentes con respecto al crecimiento de las ventas netas, 225,000 millones de dólares en ventas netas en el año 2022, 13% superior al año prepandemia. Es decir, mucho mejor en la economía. Okay. Hablemos de la provincia de La Suay, de esa incluso que nació la pregunta de nuestro compañero Freddy Zaguay, que fue también tan utilizada en su momento por otros. En ese sentido,
lo que el presidente ofreció para el Azuay, De acuerdo, vamos por que ha partes. cumplido. Si quiere, vamos uno por uno, ¿no? No, pero vamos primero sobre lo hecho consecuente. ¿En verdad era una pregunta de su distinguido periodista Freddy o era una afirmación, además de las subjetividades sobre Ahora, cómo se siente presidente? No, hay varias respeto formas, mucho, hay varias formas de hacer una pregunta. Hay respeto preguntas, mucho, esa fue una pregunta indirecta que se llama, que se hace con una afirmación. Hay respeto preguntas mucho. directas, indirectas. De pronto fue Soy, una pregunta muy dura, fuerte, yo creo clara, que fue pero, agresiva con el presidente, sin perjuicio de que el presidente, ¿cómo ok, reaccionó, Jorge? ¿Cómo reaccionó? Mire, creo que tiene usted una visión equivocada de que las nace de una cosas y le voy a afirmación, dar. ok, Si se acuerda usted de nuestra ex colega que en paz descanse, Sandra, no recuerdo el apellido, que yo, trabajaba en el Universo. ¿Sabe yo, fue cómo fue tildada por otro gobierno? ¿Sabe cuánto fue imputada? ¿Cuántas veces le dijeron no le pregunte así? Mire usted, esa es la diferencia de un gobierno. Mientras hay agresividad en algún momento, desde nuestro punto de vista. Yo estuve presente, Jorge. Yo. Y no le voy a decir me dijeron, me contaron. Yo estuve presente. Nunca la seguridad del presidente le empujó a Fred. Nunca. Y lo afirmo. Nunca. Solo dijo, por favor, ubíquese en el lugar de la prensa. Estoy haciendo mi trabajo y que se viralizó. Lo relacionado con que no me empuje, no haga esto. Mire, pero soy respetuoso, pero yo no me obligue a compartir ese tipo de formas con un presidente que ha sido a ver, tolerante. Eso es todo. el fondo de la pregunta es para mí el que vale la pena, y usted está aquí como representante del Y con todo gobierno. gusto. Hablemos de lo Vamos que en orden. prometió el presidente, por ejemplo, las deudas del tranvía, que son como recién una cuota, 2.8 millones de dólares pero entregamos. él se comprometió a la deuda entera, que son Jorge, 55 millones. una de las cosas que uno aprende en la vida pública es que uno no puede ser vanidoso en la vida política. Uno tiene que también decir me equivoqué. Hay cosas que uno en el proceso eleccionario se equivoca. Y eso lo ha dicho el presidente y hago réplicas de su propia expresión para conmigo. Jorge, tenemos todo un país, las dificultades financieras son complejas, a veces no se dimensiona las realidades, sin embargo, en el marco del cumplimiento, ya lo dijo, en abril del 2022, el señor alcalde, me comprometeré a pagar por lo menos una cuota. En base a esa se entregó la cuota que está pendiente. Si hay posibilidades, el Estado seguirá ampliando los brazos a Cuenca para que continúe el discurso. Y le digo porque yo, como Pero representante de Cuenca, verifiqué aquello. Cuando fue candidato, él dijo que iba a asumir la deuda, Sí, 55 millones. sí, Jorge, lo dijo, Pero de insisto. los 55 va a pagar solo 2.8, termina pagando. 2.8 millones de Es dólares. decir, Sí, hay un cumplimiento muy no sé si parcial son en ese sentido. 55 millones de dólares la deuda, pero más allá del... 50 millones, Sí, Jorge. 51 millones, algo así. Efectivamente, y es lo que le menciono. A veces hay que dejar de lado la vanidad del que sí, pero es que mire cómo cumplo. No, hay temas que ya en el ejercicio del poder no le es viable, considerando que usted tiene 221 cantones que atender, 24 provincias, que tienen miles de problemas que asumir y que tenemos que lograr dar cobertura con los recursos que se tiene. Hemos logrado una reducción del déficit presupuestario del 7% al 1.5%, pero aún así hay déficit presupuestario. No es que la economía está bollante. Eso quedó así. El otro ofrecimiento del presidente cuando fue candidato era que la cárcel de Turi iba a ser regional, lo cual Sí, más bien todo fue a peor, ¿no? mire, Jorge, el presidente lo ha vuelto a manifestar en la reunión con el alcalde de Cuenca. Ha dicho que estos son procedimientos. De hecho, existe todo un proceso de seguridad que está conectado, no son temas aislados. Cuando hablamos de seguridad, también el absolutismo es inimaginable, ¿no? He visto a candidatos, a opinólogos, etcétera, diciendo, no se ha hecho nada. 10,000 nuevos policías que forman parte, 5,000 nuevos médicos en el Ecuador, 5,000 nuevos educadores, 20,000 personas. Ahí también me pregunto, ¿se acuerda que el presidente dijo en campaña? Ya me regreso al tema de Turi, yo no rehuyo la pregunta. ¿No? ¿Se acuerda que el presidente dijo en campaña, yo estoy a favor de disminuir la masa salarial en el sector público? ¿Se acuerda? Lo dijo, es excesivo el crecimiento. ¿Sabe cómo hemos disminuido? Aumentando 20,000. No, entonces dirán, miren, qué bárbaro. Sí, porque las circunstancias ameritan, porque se aumentó 10,000 nuevos policías, porque se aumentaron 5,000 nuevos médicos, porque se aumentaron 5,000 nuevos educadores. De esos médicos permitieron activar, por ejemplo, el Hospital Monte Sinaí, que estaba una infraestructura botada, construida pero botada, había que poner a operar. Entonces, claro que hay temas que uno tiene que retratarse sobre la base de la gobernabilidad y sobre lo que encuentra. Volviendo acá, es un tema integral. El tema de la cárcel de Turi es un asunto integral que responde a un tema
de seguridad nacional y que tiene que ir paulatinamente. Se le explicó al alcalde de Cuenca, tuvimos una profunda conversación, se le va a apoyar también con el tema de los retenes que el alcalde quiere llevar adelante para poder generar mayor seguridad en la zona. Le va a dar toda la viabilidad política a través del SNAI, fue el compromiso del presidente. De igual manera, se comprometió, además de la deuda con el tranvía, con esa cuota del 2.8, con la aportación del 50% para la reconstrucción del Colegio Benigno Malo patrimonial para nuestra ciudad en 4.5 millones de dólares. Entonces, bueno, a eso íbamos, pero bueno, lo de Turi. Le acabo de mencionar, es un tema estructural, Jorge, no es un asunto coyuntural. No se ha podido cumplir porque esto es un tema a nivel nacional. Sí, es un tema a nivel nacional y tiene que tener conexión y tiene que tener una realidad paulatina para ir enmarcados en una lucha contra un narcotráfico, contra la delincuencia organizada, que no ha sido fácil. En este momento la cárcel de Turi está en peor estado de lo que estaba hace 2 años. Bueno, no le puedo dar un dato en lo particular, Jorge. Yo debería hacer una visita también de esto para saber cuáles son los estados que esté la cárcel Turi. No podía ni ratificarle ni rectificarle lo que usted tiene como apreciación. Lo que le puedo decir es que este tema de aquí es un tema integral y en base a eso hemos actuado como gobierno. Por ejemplo, en lo relacionado con vialidad, también nos han dicho, con todo gusto. A ver, con todo gusto. Inversión en vialidad del gobierno de Guillermo Lasso en 2021, 11.4 millones. En 2022, 20 millones, son de los más bajos en los últimos años. No. ¿Sabe usted cuál fue la inversión en 2017 en vialidad en el Azuay? 62 millones. En 2018, 47 millones. Sí, Jorge. Y en estos años de Guillermo Lasso, 11 millones, 21 y 20 millones. Sí, señor. Y yo he sido uno de los que también, como representante de mi ciudad y mi provincia, he reclamado a los ministros de Obras Públicas de turno, uno de ellos, el ministro cuencano, a quien le pedimos que efectivamente redireccione los recursos con mayor firmeza y fuerza hacia Cuenca. Son hechos que hay que entenderlos como una realidad a la cual nos hemos visto sometidos. Yo, por más que he estado, mire, le voy a comentar algo. Este es un tema probablemente no comentado públicamente, pero lo voy a exteriorizar. Con el vicepresidente de la República nos reunimos, Fabián Pozo, vicepresidente, Paola Flores, Esteban Bernal, y el ministro de Obras Públicas, Darío Herrera, ¿no? Le invitamos a la vicepresidencia a que efectivamente nos dé una respuesta sobre todos los procedimientos, porque nosotros hemos estado preocupados, pero quienes operativizan eso, al final del día han sido los ministros de Obras Públicas. ¿Cuánta deferencia tuvo el presidente de la República en el momento que ganó para decirle a Cuenca, aquí tengo yo un plan de acción, dándoles un ministro de Obras Públicas cuencano? También hay que pedir corresponsabilidades sobre estos incumplimientos que usted hace mención. Sin embargo de ello, se va a entregar la concesión, vialidad, y vamos a firmarlo. Usted me decía, es despedir al presidente. No, vamos a volver nuevamente para suscribir la concesión que el presidente se ha comprometido para con la prefectura y la alcaldía, para la inauguración de las obras de Medio Ejido, para el mejoramiento de la carretera Cuenca-Molleturo-Naranjal, para el kilómetro 49. Me encantaría darle lectura de la información preliminar que me dieron ahora, previo a venir acá. Pero Jorge, sí, pero tampoco es que puede tener un absolutismo total y decir, no se ha hecho nada. Imagínese, no podemos vivir de absolutismo. El dato. Nadie le desconoce, Jorge. Yo también le he dado mi respuesta. La inversión más baja, ¿no? Porque si yo puedo indicarle 2013, 34 millones, 2014, 39. Ahí hay un año bajo que es el 15, 14 millones. Pero después 16, 49 millones, 17, 62, que fue el más alto en los últimos 10 años. Pero los de Guillermo Lasso son 11.4 y 20. Hagamos una valoración mucho más objetiva, Jorge. ¿Sabe? Yo en algún momento le envidio la capacidad que tiene usted para poder estar detrás de un micrófono, y a los que nos ponemos acá en este lado, hacer la pregunta y tener que hacer las respuestas las más adecuadas acorde a las realidades sociales. Pero es envidiable, pero a la vez también es respetable. Nunca voy a desconocer aquello. Pero voy a decir algo, Jorge. Cuando arrancamos el gobierno, ¿qué responsabilidad teníamos como gobierno al inicio? De llevar 1.200 millones de dólares a que podamos vivir, pues, porque teníamos que vacunar. La gente olvida fácilmente. Logramos reactivar la economía y poner en orden la economía del Ecuador luego de un proceso pandémico que no ha sido pues tema de cada año, sino un tema totalmente aislado, un tema que tuvimos que enfrentarlo, asumirlo y en el marco de nuestras competencias tomar una decisión
y reactivar todo este sistema de salud, que sin ser lo mejor, es ya mucho, volvemos al tema mucho, de la vacunación, que ese es un tema que ya sabemos que era la pandemia, pero no que sirvió se entonces. invirtió, claro, no, por supuesto que sirvió. Pero por supuesto, Ahora, también, ¿y cuánto requirió de inversión? $1.200 millones. Por lo tanto, estoy pero, diciendo que es a un ver, tema estructural, o sea, no podemos tomar estábamos los temas hablando de aislados. la vialidad, sí es un tema estructural, de la vialidad de la Cuenca Girón Pasaje, usted ha venido por ahí. Sí, sí, sí he estado Está por ahí. Yo destrozada. viajo todo el tiempo, Pero está Jorge, yo viajo destrozada. por tierra todo el tiempo. Nunca ha estado así. Jorge, en todos los frentes existe la preocupación del Ministerio de Obras Públicas. Miren, yo inclusive le voy a pedir a César Ron que le acepte una entrevista directa para que puedan hacer una evaluación puntual de cada El una de ministro las dijo vías. que está destrozada. Sí, ¿no? pero si nadie desconoce de qué hay dificultades en la vialidad de la SOA, yo mismo he sido un reclamante interno de todo lo que le acabo de decir, pero no puede usted especificar todo ese tema como la malicia más grande del gobierno y no ha hecho nada. Lo que le dije, el absolutismo mire, no es bueno, mire, Jorge. No somos absolutistas, usted sabe eso. Y el vicepresidente Alfredo Borrero, un 3 de noviembre, hace 2 años, dijo que se va a realizar la máxima inversión en vialidad. De $500 millones con respecto a la vía del acceso sur. $500 millones Sí. que iba a salir desde la zona del canal del Carril Sur hasta Biblia. ¿En dónde está? ¿Cuál es la culpa del gobierno nacional si el proceso se cae por la normativa vigente contractual? El proceso se cayó, Jorge. No es un tema del gobierno, no es que no quiso generar la inversión, se cayó el proceso. Y también formaba parte un tema de expropiación de las viviendas. Nosotros también hemos estado inquietos y preocupados. Cuando preguntamos a Obras Públicas, dice, se cayó el proceso. Pasa igual, Jorge, Ahora, como usted en lo que sea. La culpa es que se cayó el proceso. Pero por supuesto, se terminó cayendo el proceso y no viabilizaron la contratación. Porque, Jorge, yo también hago obra pública. Nosotros hemos hecho 4 CDIs, un gerontológico, se va a construir gerontológico en Paute, otro CDI en Gualaceo, pero cuando llevo adelante el proceso de Esmeraldas, por poner un ejemplo, se me cayó 3 veces. Porque hay realidades, por ejemplo, en uno de ellos, ninguno de los 3 oferentes que se presentaron. Entonces, se cayó y ahí quedó. Estén nuevamente en camino, pero es un proceso que también vive día a día el sector pero público. En otras provincias va más rápido esas cosas, ¿no? Vea, Jorge, puede ser, es probable, pero también nosotros hemos trabajado de manera integral. Para mí, el tema termina siendo estructural, sin desconocer que ha habido dificultades. ¿Por qué no valoramos también que en otras provincias no se ha entregado la inversión que se ha entregado a la SUAY en materia de política social? Por ejemplo, ¿no es cierto? También existe ese positivismo. Usted lo ha dicho, ¿no? Y en el absolutismo que le digo es en el que yo no trato de caer. Seguimos en el absolutismo. Pero es que, Jorge, ¿cree que es usted ser específico o ser objetivo? Es decir, ¿cómo se siente Jorge no haber hecho nada durante toda esta época de periodista? Bajo mi perspectiva. ¿No es cierto? Se imagina, no es el caso, pero si es que yo hago... que no se han cumplido. Yo me refiero a lo que usted defendía hace un momento de la pregunta al presidente. Para mí eso es absolutismo. Para mí es absolutismo. Pero yo le voy a dar otro caso que es más pequeñito, el del Benigno Malo, que terminó solamente presentando el video, el render, y ahí está. ¿Se ha visto cómo está el Benigno Malo? Está Jorge, uno de los edificios patrimoniales más hermosos que tenemos en Cuenca. Pero todo el avance de todos los estudios arquitectónicos. Pero ¿cómo se va a construir si ya se termina el gobierno? Jorge, sí. Pero vea, para usted llevar adelante un proceso de una construcción, no es que mañana me levanto y digo, bueno, mañana voy a reconstruir Radio Tomebamba. No, pues tiene que hacer un estudio, tiene que hacer un diseño arquitectónico, tiene que hacer todo un andamiaje preliminar para tener la documentación y decir, ¿cuánto vale esto? $9 millones, listo. A buscar los recursos, el Estado va a dar 4,5 millones, la ciudad de Cuenca $4,5 millones. Por lo tanto, existe un camino andado, hay un proceso avanzado. No es que no se ha hecho nada. Sí, tuvimos que anticipar el gobierno del presidente Lasso en un acto eminentemente cívico, en donde terminamos un proceso de enjuiciamiento al presidente de la República infame. Y podemos, mire, tanto lo tengo en claro que le voy a decir datos generales. Tuvimos que concluir una Asamblea Nacional, disolverla, anticipar el mandato del presidente legítimamente ganado el 11 de abril del 2021, ¿no? Por el bien del país, porque había una asamblea que respetaba la Constitución, las normas, las leyes que nos rigen, que respetó el concepto ético-político mínimo. Le juiciaban al presidente por un caso del año 2018. Ahora, mire, entonces, como ve, hemos tenido también que anticipar en 2 años y medio de... Hay que llamar la atención a estas cosas. Siempre. Usted dice que el proceso de 500 millones se cayó.
Pero usted sabe que los procesos se caen también porque se hacen malas cosas. Efectivamente, puede ser ¿Y que quién se es haya el hecho mal. responsable de eso? Pero ¿Qué es mire, el ministro de Obras Públicas? ¿Es el ministro de Finanzas? ¿Hay una mano Jorge, negra? ¿Esto es centralismo? ¿De mire, quién? Jorge, cuando usted tenga la posibilidad de vivir a fondo el sector público, créame, Jorge, que usted va a tener una visión distinta de las cosas. Yo tengo 11.300 funcionarios en el MIES. Para que las cosas caminen, recién teníamos que entregar un producto de tablets para nuestras educadoras, para que se genere educación y sensibilidad en el manejo de los niños y niñas de la primera infancia en todo el país. ¿Sabe quién firmó un informe negativo? Un funcionario. Un funcionario. ¿No? Y usted va a decir culpa al ministro. Sí, probablemente asumo la culpa política, pero con toda la fuerza estamos encontrando el mecanismo de poder refutar ese informe, de poder tomar responsabilidades, porque la gente además, fíjese que todo es un tema estructural. ¿Sabe la gente a qué más le teme en el sector público? A la Contraloría General del Estado. Porque la Contraloría dejó de ser desde hace mucho tiempo, desde cuando el presidente Correa usaba la Contraloría para perseguir a la gente. Y lo digo de frente. Generó una expectativa en la ciudadanía que nadie quiere firmar nada. Nada. Los mandos medios, los funcionarios no quieren firmar nada, Bueno, eso porque le decía acá tienen miedo. también, más o menos sus palabras las dijo aquí cuando fue gobernador Paul Carrasco. Mire, y lamentablemente esas son realidades públicas. Jorge, los que nos hemos metido en este lado de la orilla, hemos entendido claramente de que con esas dificultades uno se lidia, pero aún así se avanza, con las dificultades, pero se avanza. Estamos sobre el tiempo, pero yo quería preguntarle sobre el fideicomiso, que ese es otro tema. Usted defiende el fideicomiso para las empresas del Ministerio de Energía y Minas, que según las denuncias del alcalde, del prefecto y de muchos sectores, va a ser lesivo, sería un proceso de privatización, que de aquí en 10 años, dice el prefecto provincial, estaríamos hablando de que prácticamente quedaría privatizado el sector eléctrico. Perdóname, no fue muy procaz mi forma de reírme de lo que acaba de decir el prefecto, pero si le ha dicho eso es una barbaridad. Y le digo porque el señor ministro de Energía le hizo una explicación detallada al alcalde de Cuenca, que entiendo yo, a quien valoro mucho. Yo creo que el alcalde de Cuenca es una persona sana, es un hombre que quiere a Cuenca, que defiende a Cuenca, pero creo que total y completamente mal informado con respecto al tema del fideicomiso. Supondré yo que también estarán mal informados el señor prefecto en ese contexto, pero decir que se va a privatizar es no hacerle bien a la sociedad, Jorge. La gente que hace opinión pública como usted, que es un hombre influyente en la sociedad cuencana, suaya y del país sin duda, ¿no? Tiene que entregar información completamente inteligenciada. Lo propio y más obligados aún el alcalde y el prefecto. Tres cosas elementales. Primero, jamás se va a privatizar. Jamás. Y le vuelvo a repetir, jamás. Decir eso es politiquería. Politiquería barata. El rato de que priorizan la prelación de pagos Vamos a por los partes, privados. Jorge. ¿Sabe cuál es un sistema más vulnerable, Jorge? El actual. ¿Sabe en manos de quién está en este momento el recurso que entra a la cuenta única del Tesoro? De una pluma de un ministro de Finanzas. Si este rato los recursos que dice precautelarse quisieran mandar a otro sector, lo hacen, porque está en la pluma, hay que conocer el sistema. Los fideicomisos le permiten precautelar la inversión privada en este contexto. Le voy a explicar muy fácilmente. Hoy por hoy tenemos una demanda de energía inimaginable. El crecimiento de la energía con respecto al crecimiento poblacional es de 11 a 1. ¿De acuerdo? El crecimiento de consumo. Hoy por hoy, por ejemplo, los combustibles fósiles van disminuyéndose en el uso de la movilidad en el mundo. Y Ecuador es uno de ellos por todas las condiciones climáticas, por el sol, por el agua que tenemos. Por lo tanto, mayor cantidad eléctrica vamos a demandar permanentemente, relación 11 a 1. ¿El Estado tiene recursos para invertir y cubrir la demanda? No. ¿Los privados pueden autoabastecerse? Sí. Venga, hágalo. Pero como privado, ¿qué le dice? Ah, pero garantízame que me pagas. Pero no se toca ni la tasa de recolección, ni la tasa de bomberos, ni nada. Lo único es la primer pago que esté establecido en la propia minuta. El señor alcalde, voy a ser infidente en parte de la reunión, le decía al señor ministro, sí leí la minuta, sí dice eso, pero ¿quién me garantiza? El fideicomiso, pues. E hizo un ejemplo, diciendo, pero fíjese, el fideicomiso de Manabí, ¿no? El fideicomiso de Manabí, no lo respetaron. Y yo recordé, y me vino a la mente y tomé el celular que ahora nos permite como un oráculo hacer una verificación y comprobación, y a usted le invito a que haga lo mismo. Correa me firmó el fideicomiso de Manabí justamente para no estar atado,
porque el fideicomiso ata obligaciones. Si alguien se atreviese, el fideicomisario, que estamos hablando en este momento, a tocar $1 de la tasa de recolección que está establecido en la minuta, que eso no se toca, cuencanos, Azuay, no se toca, está determinado en la minuta, sí la leyó la minuta, Jorge, ahí está determinado, no se toca. Eso se repetió. Si es que, Jorge, veces, pero la pregunta no iba por un puntualito, si el fideicomisario toca $1 de eso, va preso, Jorge, preso. No es un tema tan sencillo. Y el fideicomiso, al contrario, está garantizando el buen uso para que la ciudadanía nos comprenda. Hoy tienes ingresos de 1,000, 800 es de la energía eléctrica y 20 es de la tasa de recolección y de la tasa de... Se le entrega. Lo otro le ponen prelación, pues lo otro, los 800. La pregunta es, ¿por qué un gobierno que ya se va en 2-3 meses tiene tanto apuro en firmar un fideicomiso? No, probablemente dice firme, Jorge. ¿Por qué no lo deja para el próximo gobierno? Vea, Jorge, porque usted, a ver, dos cosas. Un mismo alcalde me preguntaba algún momento de un exalcalde, decía, por Dios, no deja de firmar los contratos, los convenios. Vean, si tenemos las condiciones como ustedes creen que debería funcionar el sector público, el día que se gane elecciones, al siguiente día debería posicionarse un alcalde. No, pues Jorge, nosotros somos gobierno hasta el último día. Yo no pararé de ser ministro de Inclusión Económica hasta el último día. Pero es un fideicomiso por 30 años con posibilidades que sea de hasta 80 años. Mire, Jorge, y no hay problemas, ni siquiera vamos a tener la capacidad operativa para dejarlo firmando, pero sí es importante que asumamos las responsabilidades para discutir. Lo que usted nos está diciendo es que no lo van a firmar. No, es probable que no, o es probable que sí, eso lo maneja el Ministerio de Energía. Es un tema que se requiere, es recurrente, es necesario. Se viene el fenómeno del niño, el requerimiento de energía es imperativo. Cada mes que pase, usted probablemente en 3 años esté pagando la circunstancia de no haber acelerado la construcción de nuevas hidroeléctricas que les permitan efectivamente generar energía. No es un tema de decir, bueno, me queda 4 meses, ¿no? Todavía, dejemos que venga el siguiente. Eso al contrario es irresponsable. Sin embargo, creo que lo que ha dicho el ministro, y lo dijo aquí, vuelve a decirlo en el Consejo Cantonal, no se firmará si no hay la socialización de todos los actores, ¿no? Entonces ahí nació 1,000 cosas, que sí, que cambiamos el gerente para poder hacer que él firme, que esto que es demasiado inoficioso cambiar para 4 meses. ¿Por qué le cambiaron al gerente? Mire, el Ministerio de Energía tomará la decisión, pues Jorge, que cambió 5 o 6 gerentes a nivel nacional. Pero con usted habló Rubén Benítez. No, me pidieron a mí alternativas, sí. Pero mire usted, una distinguida ex asambleísta con quien guardo un aprecio y respeto, me escribía internamente, contraria a nosotros, y me decía, ¿cómo puede ser posible que le cambien faltando 4 meses nada más? Y yo les remití, ¿no? El decreto ejecutivo, en el cual el presidente Correa, faltando 7 días, le sacó a Leonardo B. Resueta del Ministerio de Trabajo. O sea, ellos sí pueden, ¿no? Faltando 7 días. 7 días. No, y nosotros no podemos. Hemos preguntado a él y a la candidata también, porque ella le reemplazó Luisa. Sí, cada quien tome la decisión. Sí. Si no es el tema del cómo medimos, ¿no? Con doble forma. O sea, si es que ustedes lo hacen, hombre, 4 meses, pero falta 4. Pero lo hacemos nosotros, es correcto, es que el ministro no había cumplido lo que dispuso el presidente. Es que, como que dice la idea, viene nuevo gerente o nuevo presidente ejecutivo a firmar el fideicomiso. No, Jorge, le dije que esos fueron los runrunes que se generó alrededor de una decisión técnica administrativa que toma el ministro, y no solo en Cuenca, lo toma en Galápagos, lo toma en Loja, lo toma en Riobamba, lo toma en Cuenca. Le voy a preguntar sobre el fideicomiso, la prelación que estamos hablando, ¿no? Sí. Por ejemplo, si va a dejar en el último lugar al 5% de compensación que tienen los GATS, que usted sabe que eso es dinero público. Ningún dinero que no le pertenezca al sector eléctrico queda dentro de la prelación. Lo explicó el ministro. El porcentaje de los GATS. Sí, de todo. De todos los dineros que no entran en las prelaciones, Jorge. Directamente se les cancela. A los terceros se les cancela directamente. Lo ha dicho el ministro. Y además, reitero, yo en lo personal le voy a confesar algo. Yo, a pesar que en todos los espacios en los que me desenvuelvo para poder hacer opinión pública, leo. Le voy a confesar algo. Hoy estoy haciendo juicio de valor de lo que el ministro le dijo al alcalde, y el alcalde también le reconoció. Y dijo, en la minuta consta efectivamente eso. Mi duda es, ¿y si no pasa? Ya, eso es un tema de subjetividad, ¿no? La compensación sale de la tasa de pago de la empresa de la energía eléctrica, esa compensación. Porque no soy un experto en energía. Sí. Lo que le estoy diciendo es que todos los recursos
todos los recursos que no le pertenece al sector eléctrico y con respecto a los pagos de prelación, no ingresa. O sea, usted dice todo que demás, eso no. que va para los GATS no entra. No va a tocarse, no se va a perjudicar a nadie, Jorge. Es más, si usted tuviera tiempo conmigo y me da, yo lo manejo con la mayor celeridad al caso, hagamos un ejercicio rápido. Le vuelvo a reiterar, póngale el 20% que le decía, que pertenezca a todo eso, al tema de los GATS, a la tasa de recolección. Yo fui gerente del EMAC, se puede imaginar que esté avalando en el cual se ponga en riesgo la empresa municipal de aseo de Cuenca. María Caridad Vázquez, la nueva gerente, ha dicho que está en quiebra, riesgo de quiebra. Bueno, es un tema de la administración. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por fideicomiso? Por el fideicomiso. Perdón, en serio, Jorge, que es hacer política de la mala. O sea, María Caridad Vázquez está haciendo política. Está diciendo algo inexacto, completamente inexacto, Ya. Porque el fideicomiso no va a hacerle daño a la tasa de recolección, por el amor de Dios. Vea, Jorge, le invito a algo, invítenos, yo no tengo ningún problema, me siento aquí con el alcalde, con usted y yo, con los documentos, y verifiquemos. Sí, si documentalmente. Ahora, encantado la vida. ¿Por qué ir a un fideicomiso de una empresa como la Centro Sur que tiene superávit? No, ¿Para qué necesita un fideicomiso? Jorge, porque el sector eléctrico... Se puede con el Egaustro hacer también nuevas obras de generación. No es cierto, porque no hay los recursos, Jorge. Es decir, necesitan a la Centro Sur. Necesitan recursos privados, no hay recursos en el país para cubrir la demanda que usted requiere, para que podamos dar cobertura a las necesidades futuras del Ecuador. Estamos pensando en los próximos 30, 40, 50 años del país. No existen las condiciones para la generación de energía a través del sector privado solo. El gobierno que venga el gobierno que venga, va a tener que firmar el fideicomiso. Dicho sea de paso, el fideicomiso no es una figura existente en la ley reciente, es por años. Porque usted dice, yo quiero invertir. A ver, Jorge, ¿en dónde está el pecado? Si usted le dice, vean, autogenérense. Ah, perfecto, pero garantíceme que me pague. Pero que es correcto, Jorge. ¿Con qué le van a garantizar? Con todos los recursos que van para ese sector, no con la tasa de recolección, no con la tasa de bomberos. Primerito ellos. Primero ellos. Los privados. Jorge, no, primero se paga a la tasa de recolección. Eso consta en la minuta, Jorge. No, está en la prelación. Primero los privados. De los recursos. No, y eso usted dijo, y eso ya no entra. Ya no entra, perfecto. No se toca. Y lo otro, pero Jorge, ¿cómo usted atrae inversiones en el mundo? Que hay trillones de dólares en el mundo para inversión, si no les da una garantía de pago. Entonces yo le voy a decir, venga, invierte, pero no le pago. Eso me está sugiriendo usted. Pero si está funcionando bien, paga a todos, ¿no? Jorge, no es un tema así nomás, porque no es que necesariamente se paga sobre los órdenes de prelación que se requiere. Entonces, lo que le dicen los empresarios y la gente que necesita invertir para que tengamos recursos, dice, pero a mí garantízame, póngalo al inverso. Tal vez el ejemplo no sea bienvenido, pero póngalo al inverso, que usted pone un proceso público a su medio de comunicación. Y le digo, ya, pero me deja, yo sabré cuándo le pago. No. Si quiere que yo entre, déjeme. Yo lo hago. Pero la única forma es que se autogenere. Nos dice que el fideicomiso, si firma o no este gobierno, igual el próximo va a tener que hacer. Estoy convencido. Si no, habrá que ver de qué mago de los van sacando ahí el conejito para poder dar luz al país. Energía al país, ¿en cuánto tiempo? Pero claro, es que es un problema de... ¿En cuánto tiempo vamos a estar entrando en apogones si no se firma? No estoy hablando de reciente, ¿no? Pero tenemos un déficit sin duda de generación, sin duda, Jorge. Y yo creo que los llamados a hacer una valoración profunda de estos son los actores públicos. Fíjese lo que me acaba de decir, que la empresa EMAC está en riesgo de quiebra por fideicomiso. Eso lo dijo la gerente. Pero es que eso no es ser responsable con la ciudadanía. Porque yo quisiera que me demuestren donde dice, o sea, imagínense, la minuta determina que eso no será tocado, la minuta, ¿no? Y cuando el señor alcalde, a quien aprecio mucho, valoro más, le decía, pero es que fíjese el fideicomiso de Manabí, el presidente de la gerente de la empresa municipal de aseo de Cuenca no quiso firmar el fideicomiso de Manabí. Ya sabrá usted por qué. Ahora, ¿quiénes serán los propietarios del fideicomiso? Jorge, el fideicomiso no tiene propietarios. Pero alguien tiene que administrarlo, ¿no? Las empresas eléctricas. ¿Y los privados? No, pues si se va a hacer en la banca pública, ahí también le están mintiendo. Se hace en la banca pública. Primero en la banca pregunta pública. es, ¿se conoce ya cuáles son los privados interesados y todos? No, pues eso ya son proyectos cada uno, porque inclusive me enteraba
que es a través de una oferta no solicitada, bla, 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 hay unos procedimientos, pero el fideicomiso, aclaremos, el fideicomiso se lo hacen a banca pública, primera cosa. Es decir, ¿Quién realiza en el este momento fideicomiso? no se sabe los nombres, ¿no? No, por supuesto que no, pero el De nadie, fideicomiso, ¿no? cuidado, Jorge, porque ahí la pregunta que le hicieron a Sí. través de las redes está malintencionada, porque el fideicomiso, yo también estudié negocios fiduciarios y mercado de valores en la Universidad Suya, en la Universidad de la Suya estudié, entonces alguito lo conozco, no de fondo. El fideicomisario es la banca pública, no hay banca privada, primera cosa. Segundo, los dueños del fideicomiso son las eléctricas, ellos suscriben, ningún privado. ¿Para qué? Para lograr la inversión privada que pueda generar energía eléctrica y cubrir el déficit que requiere. No, ministro, se nos termina el tiempo. Tenía aquí una pregunta de alguien de Guayaquil que se enteró que usted iba, me imagino que lo pusieron ustedes en redes de esta agenda de medios. Por favor, somos de Guayaquil y Durán. Y le dije, bueno, voy a pasarle esta pregunta y no puedo dejar sino de cumplirlo con usted. ¿Cómo va a solucionar el tema de los centros de desarrollo infantil CDI, al igual que en Cuenca? Dice, acá están cerrados por falta de pago. Son muchos niños que se quedan sin su servicio. Sé que yo no soy de su ciudad, pero somos ecuatorianos y necesitamos una respuesta. Hoy un saludo a todos los amigos de Guayaquil. Supe de la marcha que hicieron a la gobernación de Guayaquil. Mire, Jorge, ahí tenemos un tema que también, usted no le gustó mi término, pero del absolutismo, ¿no? Pero no importa. Mire, es que el absolutismo muchos suena como es que sí, pues es que todo el mundo nos dice, es que no han hecho nada. Es un tema así, no han hecho nada. No han hecho nada. Esos para mí son los absolutismos y no lo existe. Este problema de los CDIs es un tema crítico, sin duda, sí, en todo el país. Yo tengo 1.991 centros de desarrollo infantil en el país que dan atención a más de 84,000 niños y niñas de 1 a 3 años. ¿Sí? Estos temas son hechos que hay que irlos solucionando. De acuerdo al informe de la coordinadora zonal de la zona 8, María Gabriela García, la gran mayoría, porque yo no tampoco trato de generalizar y poner en un solo bolso, la gran mayoría son incumplimientos propios. Usted como sector público no puede administrar los recursos a la buena voluntad del administrador. Si no le han cumplido las liquidaciones, si no ha cumplido con parámetros que están establecidos en las normas que se comprometen, no puedo liquidar. Entonces, claro, hay gente que no está pagada, pero no por el MIES, por el cooperante que no le paga porque el MIES no le paga, pero el MIES no le paga, ¿por qué razón? Porque no ha justificado, porque no está liquidado, pero le mando un saludo al ciudadano que se ha comunicado y le doy mi palabra que hoy, terminando esta entrevista, saldré directamente a tener una reunión para saber cómo avanza el tema. Si me puede dar el nombre del cooperante, yo inclusive me encargo. Voy a tratar de ubicarlo. Por interno, con todo gusto. Por interno le doy. Y bueno, finalmente, ¿usted le sacó a Paul Carrasco de la gobernación? Ya ve. ¿Ya ve qué? Lo que dice. No le he sacado a Paul Carrasco. Mire, pero él salieron bravísimo, ¿no? Salieron, ¿qué podría yo hacer frente a eso? Ojalá le pase las iras. Mire, yo formo parte del comité político del presidente, sí. Se decidió el cambio de 14 gobernadores, de hecho eran 16, 2 se mantuvieron, 14 gobernadores a nivel de todo el país. 14 gobernadores, entre los cuales estaba el exgobernador de la SUAY. ¿Por qué razones? Porque no respondían a un proyecto que esté enlazado con el presidente Lazo. ¿Para qué le nombran? Si no estuvo ni 2 meses. Porque también tenemos toda la razón del mundo Más de tiempo equivocarnos. estuvo en el ascensor. Me imagino, también tenemos tiempo de equivocarnos y posibilidades de equivocarnos. No somos perfectos, Jorge. Somos perfectibles todo el tiempo. Pudimos habernos equivocado. Como equivocados pudimos haber estado en sacarlo también. Es que yo no estoy poniendo ni escribiendo en piedra. La sociedad juzgará. Hoy creo que tenemos una gran gobernadora, María Consuelo Orellana. Creo que nuestra gente está apoyando y trabajando con el lineamiento que se ha planteado por parte del gobierno, pero no es un tema aislado. Se cambiaron a 14 gobernadores. En esa primera etapa cambiamos a 7 gobernadores: Loja, Imbabura, Napo, Orellana, no recuerdo cuál, Chimborazo, ¿no? Azuay. Luego se cambiaron 4 más. Ahora recién se cambió Loro y se cambió Carchi, y con eso hemos cerrado los 14 cambios que habíamos definido, pero son líneas conductuales que tiene el gobierno. Y se nos quedan más temas, como ya no hay tiempo. Invitarme, Jorge, porque sí, todas las veces que yo he venido, le he pedido. ¿Usted está de acuerdo que se hayan llevado las esferas? Pero sí, dígame, en 10 segundos, no se me den así. Mire, no conozco a fondo el tema. Este es un tema de Petroecuador. La gobernadora me informó más por un tema de curiosidad en lo personal. Sí. Le dije qué estaba pasando, pero creo que hubo ahí activismo
fuerte e irresponsable en contra de No, un proceso. pero y aparte del activismo. No lo conozco a fondo, lo que no conozco a ¿A fondo. usted le parece bien que perdamos, que los azuayos quedemos al final, hayamos perdido la soberanía energética? De eso se Jorge, trataba, no lo conozco y no me quisiera anticipar, quisiera conocerlo a fondo, de verdad es un tema que lo trato ahora con usted. Yo soy un hombre sensato y transparente. Lo que no conozco, le respondo y le digo, no me doy vueltas. Entonces queda pendiente. Encantado cuando me invite, le reitero, Jorge. No, siempre. Siempre le he pedido que me dé un espacio. Antes y ahora y después. Ok, gracias. Siempre a las órdenes, Jorge. El ministro Esteban Bernal, bueno, no hemos hablado mucho del ministerio, pero sí de temas muy de la actualidad. Como decíamos, el hombre duro del gobierno, sin duda alguna, acá en la provincia de La Suay. Gracias, Jorge, a usted, con respeto y cariño. Más bien, muy buenos días. Exteriorizo las disculpas si es que se eleva un poco el nivel de la emoción. No, gracias. Bien, yo creo. Listo.